Muy buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este octavo Congreso Internacional de Ultrasonido de la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Durante los próximos minutos revisaremos el protocolo de estudio del ultrasonido Doppler carotido. Antes de iniciar el estudio les comentaré que ya calibramos el equipo, ya seleccionamos un transductor de alta resolución, ya seleccionamos el programa ideal, que es el estudio vascular, y de vascular los factores de carótida para que ya automáticamente el equipo esté calibrado y nos dé los factores más precisos y apegados a la realidad. Tenemos a la paciente con el cuello en hiperextensión para hacer el estudio y lo iremos girando dependiendo de lo que vayamos a explorar. Lo giraremos en hiperextensión hacia el lado derecho para revisar todo lo que corresponde a las estructuras vasculares izquierdas. Lo pondremos posteriormente en posición neutra. Finalmente volveremos a tener el cuello en hiperextensión. Esto nos da la visión tanto anterior como lateral como posterior de las estructuras vasculares que revisaremos durante los próximos minutos. Siempre iniciamos el protocolo de exploración de carótidas haciendo un corte transversal a nivel de ambos lóbulos tiroideos. Aquí estamos viendo el lóbulo derecho, vemos el istmo, el lóbulo izquierdo y la relación de los grandes vasos. En este caso tenemos la carótida y la yugular interna en situación normal, del lado contralateral exactamente igual, la carótida común y la yugular interna. Una vez que hemos hecho la revisión en corte transversal de la parte central, nos vamos a dirigir hacia la parte lateral del cuello. En mi caso siempre empiezo por explorar el lado izquierdo y termino con el lado derecho. Le voy a pedir de favor a la paciente que se gire, extienda el cuello lo más que pueda. Siempre el protocolo lo vamos a hacer en corte transversal desde el nacimiento de la carótida común. Seguimos explorando todo el trayecto desde la base hasta la bifurcación. En este caso hemos encontrado una pequeña placa de ateroma, la señalamos, posteriormente la mediremos y terminamos hasta la bifurcación y a la porción más alta del cuello. Una vez que hemos hecho la exploración en corte transversal, haremos 3 visualizaciones en corte longitudinal, uno por vía anterior. Aquí estamos viendo la carótida en escala de grises. Por vía anterior estamos viendo la carótida común. El siguiente corte es un corte lateral en donde nos permite ver con mayor definición el índice íntima media y el interior del flujo de la carótida común. Y finalmente nos vamos a la parte posterior en donde tenemos mejor visualización de la carótida. En este caso, como parte del protocolo, ya que estamos visualizando perfectamente bien lo que corresponde al índice íntima media, lo vamos a medir. Hay que recordar que el índice íntima media está manifestado por la línea hiperecogénica, la línea anecoica y la línea ecogénica en la parte externa. La medición del índice íntima media en los equipos modernos lo da de manera automática. Lo vamos a hacer en tiempo real. Aquí estamos viendo el índice íntima media. Lo estamos haciendo en la pared posterior de la carótida y automáticamente nos da 0.8 milímetros y lo estamos grabando. Ya hemos hecho esa medición, también comentamos que tenía una pequeña placa de ateroma. Vamos a hacer la medición del porcentaje de estenosis, ya que la hemos detectado, y como parte de la escala de grises en corte transversal siempre se debe de hacer en este tipo de corte para no subestimar o sobreestimar la medición. Vamos a hacer la medición del porcentaje de estenosis. El equipo automáticamente nos va a decir cuál es el porcentaje de estenosis midiendo de la pared interna a la pared externa. En este caso son 22% de estenosis. Una vez que hemos terminado la escala de grises, tenemos que poner lo que corresponde al color. Siempre hay que tener el recuadro del tamaño del vaso que vamos a explorar. Aquí estamos viendo la carótida, la vamos a ver desde el nacimiento en este caso. Observen, aquí está la carótida común. El flujo es laminar. Seguimos todo el trayecto hasta la parte superior. Una vez que hemos hecho las tomas con el color, vamos al Doppler duplex. En este caso vamos a colocar la toma de muestra exactamente en el centro del vaso, ya que sabemos que si queda hacia la periferia las velocidades no van a ser las adecuadas.
Tomamos la toma de muestra con el ángulo adecuado en el centro de la carótida común y vamos a tomar los espectros. Recordemos que la carótida común es una arteria de baja resistencia, tiene pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral siempre está libre de ecos. Una vez que hemos tomado la carótida común, seguiremos el ascenso para tomar un siguiente corte de la carótida común, cercano al bulbo. Aquí estamos viendo nuevamente la carótida común en tiempo real. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y ventana espectral libre de ecos. Hemos hecho la exploración de la carótida común del lado izquierdo. Siempre hay que señalizar qué es lo que estamos explorando. Y continuaremos con hacia la bifurcación. Estamos viendo la carótida común, seguimos con la orientación del ángulo hacia el lado cefálico. Vamos a ver primero la carótida externa. Esa es la carótida externa, es muy fácil de identificar, es la rama de menor tamaño. Tiene múltiples ramas que se pueden observar en tiempo real. Aquí estamos viendo parte de las ramas, es la de menor tamaño. Vamos a tomar el espectro para que sea parte de este protocolo. Aquí estamos viendo la carótida externa, una arteria de alta resistencia, pico sistólico alto, diástole que desciende rápidamente, incluso a veces por abajo de la línea basal. Ese es el espectro normal de la carótida externa. Una vez que hemos terminado la carótida externa, el siguiente paso es la identificación de la carótida interna, solamente angulando levemente el brazo, angulando la mano. Aquí estamos viendo la carótida interna, es la de mayor tamaño, carece de ramas, ahí la estamos viendo, se identifica fácilmente y con el Doppler duplex vamos a tomar el espectro, es una arteria de baja resistencia, aquí la tenemos, pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente sin llegar a la línea basal, aquí la estamos viendo, el espectro, tomamos las mediciones adecuadas y ahí terminamos lo que corresponde a la carótida interna. Es muy importante siempre revisar la carótida interna lo más alto posible, ya que puede haber alguna alteración en los segmentos distales. Aquí estamos viendo prácticamente la porción distal de la carótida interna. Y este protocolo del lado izquierdo termina con la visualización de la arteria vertebral. Corregimos el ángulo y aquí estamos viendo la arteria vertebral entre apófisis transversa y la podemos ver de calibre, trayecto, morfología normales. Aquí estamos viendo la arteria vertebral y el espectro es una arteria de baja resistencia con velocidades cercanas a los 40 centímetros sobre segundo. Aquí lo estamos viendo. Y con eso damos por terminado el lado izquierdo. Ya revisamos carótida común, carótida externa, carótida interna y vertebral. Con eso nos da un panorama amplio de la patología y del diagnóstico de la paciente. El siguiente paso es ahora revisar el lado derecho. Vamos a acomodar a la paciente. Nuevamente, el protocolo es exactamente el mismo. Empezamos en corte transversal. Aquí estamos viendo la carótida común y la yugular. Vamos a colocar bien la señalización. Aquí estamos viendo la señalización en corte transversal. La carótida común, aquí la estamos viendo. Y la seguimos en corte transversal todo el trayecto. Aquí identificamos igual una pequeña placa de atenoma. En la región media. Seguimos hasta la bifurcación. Aquí estamos viendo la bifurcación. Y vamos hasta las porciones más altas de la carótida común. Ya que identificamos que tiene placas de ateroma, como les comenté, es muy importante en corte transversal caracterizarlas y medir el porcentaje de estenosis. Vamos a medir el porcentaje de estenosis de la pared interna hacia la placa y posteriormente la pared externa, tanto anterior como posterior, y nos da el 29% de estenosis del lado derecho. Una vez que hemos terminado la revisión en corte transversal, haremos nuevamente el corte longitudinal en 3 tomas
Aquí estamos viendo el corte longitudinal anterior. Ahí se ve perfectamente bien la ubicación de la placa de ateroma que está en la pared posterior en el bulbo carotidio. Aquí está demostrado desde el nacimiento de la carótida, el seguimiento de todo su trayecto y la bifurcación. Ya que hicimos el corte anterior, vamos a hacer un corte lateral, en donde estamos visualizando mejor las placas de ateroma. Es una placa de ateroma homogénea, calcificada, sin problemas, no está complicada, y el porcentaje de estenosis es mínimo. Y finalmente el corte posterior, que nos permite una mejor identificación de lo que sería el índice íntima media y de la placa de ateroma de la carótida común. Una vez terminado la escala de grises, vamos a hacer la imagen en color. Vamos a colocarlo nuevamente hacia el nacimiento de la carótida común. Aquí está la caja de color y podemos identificar desde el nacimiento de la carótida. En color satura perfectamente bien, no nos muestra ningún aliasing, eso quiere decir que no tiene áreas de turbulencia. La estenosis no es significativa, entonces el flujo es de características laminares. Una vez que hemos hecho toda la revisión en color, vamos a tomar el Doppler duplex, calibramos bien, y la toma de muestra, como les comenté, exactamente en el centro del vaso, y nos va a dar el espectro, que es una arteria de baja resistencia, pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y ventana espectral libre de ecos. Estamos viendo que la carótida común tiene una velocidad de 75 centímetros sobre segundo, está dentro de rangos de normalidad. Seguimos dentro de la carótida común. Aquí podemos identificar unos centímetros antes del bulbo carotidio, estamos identificando nuevamente el flujo en el interior de la carótida común. Es pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral totalmente libre de ecos. En los casos donde se ven placas de ateroma, es importante tomar la velocidad también en el sitio en donde se encuentra la placa de ateroma. En este caso no va a haber alteraciones porque el porcentaje de estenosis es muy bajo. Estamos viendo el pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la velocidad 74 centímetros sobre segundo. Vamos a revisar ahora la carótida externa y la carótida interna. Hacemos la oblicuidad de la caja de color y vamos a ver primero la carótida externa. Tomamos el espectro. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente, una velocidad superior a los 100 centímetros sobre segundo. Es una arteria de alta resistencia debido a que la vascularidad primordialmente es hacia la cara. Estamos viendo, esta es la carótida externa con sus ramas, aquí la volvemos a ver sin ningún problema. Oblicuamos la mano y obtenemos la carótida interna, aquí la estamos viendo, no tiene ramas. Y tomamos el espectro en el centro del vaso. Es una arteria de baja resistencia debido a que la circulación predominantemente es hacia el cerebro y esto hace que la arteria sea de baja resistencia. La ventana espectral se encuentra libre de ecos, eso habla de que el porcentaje de estenosis el inicio no afecta. Como les comenté, siempre es importante ver hasta la parte distal en búsqueda de esos bucles carotidios o el kinking. En este caso es totalmente normal la porción distal, aquí lo estamos viendo. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente de una arteria de baja resistencia, como es la carótida interna. Sin problemas, 67 centímetros sobre segundo. Y finalmente, al igual que hicimos del lado contralateral, es muy importante la revisión de la arteria vertebral. Oblicuamos la mano hacia la parte externa. Aquí podemos ver con qué facilidad se puede ver todo el trayecto de la arteria vertebral, solamente oblicuando la mano. De ver la carótida, lo oblicuamos hacia la parte externa y vean, ahí está la arteria vertebral. Es una arteria de baja resistencia. Aquí estamos viendo en tiempo real que tiene forma, tamaño, situación normales.
Y, por supuesto, el espectro es de características normales. Es una arteria de baja resistencia y podemos delimitar perfectamente bien el trayecto. Solamente nos queda un pequeño trayecto que no podemos identificar por las apófisis transversas. Con esto se termina la exploración del protocolo de estudio del Doppler duplex de las carótidas, que siempre deben de incluir las arterias vertebrales. Vamos a ver brevemente algunos artefactos que se pueden generar sobre la marcha desde el inicio de la selección del programa. Cuando no seleccionamos de manera adecuada el programa vascular, puede pasar esto, que de repente nos salga la caja de color en la parte central y todo lo que vemos de color de ese mosaico en la parte central se llama aliasing. Eso nos está hablando de que algo está sucediendo, que la velocidad es superior a lo que envía el equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la velocidad. Tenemos que aumentar mucho la velocidad que envía el equipo y vean, ya se corrige. La angulación está en mala posición, hay que hacer la angulación hasta 20 grados y vean, se corrige automáticamente el color. Si lo dejaba yo en la parte central, era una gama de colores que no es la real. Si corregimos el ángulo, nos da, por supuesto, un mejor llenado y nos habla de un flujo totalmente laminar. Si tomo la muestra en el interior del vaso, vean, se genera un artefacto. Cuando no está bien calibrado, se genera un artefacto que es igual al aliasing. Y cuando manejamos la corrección aumentando la velocidad, estamos corrigiendo totalmente el programa y ya tenemos una velocidad normal. Cuando han salido tantos artefactos durante la realización del estudio, lo ideal es regresar a la pantalla y colocar el módulo de vascular, como les comenté, el carotidio, y automáticamente nos va a calibrar absolutamente todo. Ya no hay que hacer nada manual como lo estábamos viendo. Si colocamos el color, vean, automáticamente nos da la caja de color con la angulación adecuada y el llenado perfecto de la carótida. No hay aliasing ni en el color ni en el flujo. Además de que el ángulo sale de manera automática. De la medición ante cualquier patología, en este caso de una placa de ateroma, la medición siempre se tiene que hacer en un corte transversal, debido a que si lo hacemos en un corte longitudinal se va a sobreestimar el porcentaje de estenosis. Vamos a hacerlo en corte transversal, van a hacer en corte longitudinal y van a ver cómo esto se altera totalmente. 37% de estenosis cuando realmente era un 22 o 24% de estenosis. Este es otro de los artefactos que hay que tener en mente y corregir esos errores sobre la marcha. Siempre ubicar la carótida común, angulamos cefálicamente y vamos a encontrar. Si lo hacemos en corte transversal, es muy fácil identificar la bifurcación. Ahí estamos viendo la carótida externa y la carótida interna. Si giramos y oblicuamos el transductor, ahí nos está dando la carótida interna y un poco más oblicuo nos da la carótida externa. Vean, aquí se ve perfectamente bien una de sus ramas. Y solamente es la angulación de la mano, tanto hacia la parte medial como hacia la parte externa. Y finalmente, lo que hay que corregir y que a mucha gente le cuesta trabajo es la visualización de la vertebral. Ahí estamos viendo la vertebral. Ahí está la vertebral, arteria de baja resistencia. Ahí la estamos identificando.